Hoy estaremos hablando acerca del primer episodio de la nueva serie The Book of Boba Fett. Hola, yo soy Jimmy y bienvenido a Jazz Studio. Y hoy, como prometido, vamos a hablar del episodio 1, Book of Boba Fett, que se llama Un extraño en una tierra extraña. Físicamente no me siento bien, pero como prometí hacer este video, vamos a hacerlo, tratar de hacerlo lo más breve posible y directo al grano y tocar esos puntitos interesantes. Así que The Book of Boba Fett, episodio 1, nos da lo que muchos de nosotros los fans queríamos saber. Quizás no como pensábamos o como lo queríamos, pero nos da parte de la historia de cómo Boba Fett sobrevivió el Sarlacc. Sabíamos que había sobrevivido, ha habido mucho contenido en cuanto a lo que ahora se considera leyenda o legends, de cómo él había sobrevivido, Dengar lo había salvado, etc. Él había tenido conversación con el Sarlacc hasta que lo engañó, hizo que le explotara el backpack y él pudo escapar. Pero en esta ocasión, la serie, que ahora es canon, Boba Fett salió solito. Él no necesitó ayuda de nadie. Había un Stormtrooper el cual él le tomó su oxígeno para poder respirar, porque no sabemos cuánto tiempo llevaba ahí, porque ya su armadura ya estaba empezando a despintarse, ¿verdad? Como vimos en el Season 2 de Mandalorian. Y entonces, luego de eso, él solo con su puño hizo un agujero en el estómago del Sarlacc y con su lanzallamas siguió abriendo camino hasta que salió por la arena. Luego, como nos imaginamos, pues los Jawas obtuvieron su armadura y luego los Tusken Invaders se lo llevaron. Y durante estos flashbacks también tuvimos unos momentos del tiempo actual, que es luego de Mandalorian Season 2, que es cuando él mata a Big Fortuna, ¿verdad? Y ahora él es el mafioso, el encargado del bajo mundo allí en Mos Espa, ¿verdad? Y como muchas personas trayéndole entonces homenaje a él, ¿verdad? Tributo, como que él es el jefe. Algo así tipo Godfather, ¿verdad? Que es lo que más o menos muchos nosotros imaginábamos que iba a haber. Solo imaginábamos que iba a haber la historia de cómo él sobrevivió el Sarlacc y también que era del bajo mundo tipo Godfather. Luego vemos cómo él va a la ciudad, al pueblo de Mos Espa, y va a una cantina que no es la cantina que nosotros conocemos, porque acuérdate que ella era Mos Eisley. Mos Espa, aquí era donde estaba Anakin, donde estaban los Podracer, Watto, etc. ¿Podremos ver a Watto en el futuro? No sabemos. Pero entonces él entra a esta cantina y allí él se da a conocer como que él ahora está a cargo y le dejan saber que pues entonces puede venir en cualquier momento porque eso es de él. Una de las personas que fue a darle tributo, bueno, no fue, mandó a alguien a darle tributo, es el alcalde, ¿verdad? El alcalde envió su mayordomo y entonces el mayordomo no le trae tributo y exige tributo, pero Boba no le da tributo porque él dice, yo soy el jefe, yo soy el mafioso, a mí es que me tiene que dar tributo. Entonces, pues el mayordomo le dice, no te sorprendas que después envíen otro grupo, otras personas a pedir ese tributo. ¿Y qué sucede cuando salen de la cantina? Efectivamente, puede haber sido que sí haya sido de parte del alcalde, pero hubo un grupo de individuos con unos escudos tipo así, lo que vimos en episodio 1, que entre Qui-Gon Jinn y Darth Maul, que no podían traspasarlo con lightsaber, etc. Un tipo de escudo así, gigantesco, entonces lo acorralaron y también tenían unas lanzas que tiraban como que electricidad, ¿verdad? Y tenían a él y a Fennec Shand acorralados, pero una de las cosas que Boba hizo fue que habían dos Gamorreans o Gamorreanos que él le perdonó la vida siempre y cuando ellos fueran fieles a él. ¿Y qué sucedió? Ellos vinieron en su ayuda y ahí pudieron entonces entre los cuatro poder combatir contra ellos, pero Boba Fett quedó herido porque todavía no está 100% pues sano, porque lo vimos originalmente al principio en un Bacta Tank, que fue lo que vimos a Luke Skywalker luego que lo salvaron en Empire Strikes Back del Wampa, ¿verdad? Que estaba todo herido, para que se sanara. Pues él está sanándose poco a poco con el Bacta Tank. Luego de esta pelea, él queda herido nuevamente y los gamorreanos lo meten nuevamente en el Bacta Tank. Cada vez que él entra al Bacta Tank, vamos a hacer un flashback a qué pasó luego de que él salió del Sarlacc, ¿verdad?
Pero entre eso podemos ver cómo él fue atrapado por los Tusken Raiders, ¿verdad? Son unos Tusken Raiders diferentes porque tiene que ser una tribu totalmente diferente. Y ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero sí hay una tribu de Tuskens que se veía así en los cómics que eran de Legend, que puede ser que sea esta misma tribu. Pero esta tribu lo tenían a él prisionero y lo utilizaban para labor, aunque él trató de escapar varias veces, pero en una que están excavando en el desierto de Tatooine, sacando estas cosas que parecen como unas piedras, unas conchas, ¿verdad? De agua, que lo vimos en The Mandalorian, que le ofrecen a Cobb Vanth, ¿verdad? Una bebida en estas conchas o estos envases, y eso es lo que están sacando ellos de la arena. Él y había un rodiano, ¿verdad? De los que de la misma raza de Grido, encuentra como si fuera un brazo, ¿verdad? Y al principio cuando lo vi yo dije, ay, ven, un Rancor, va a salir un Rancor, pero no, es una criatura totalmente nueva. Hasta ahora no he encontrado información en cuanto a qué criatura es, pero cuando lo vi, lo primero que pensé fue Release the Kraken, tú sabes, porque parece idéntico a la criatura que sale en Clash of the Titans. Tiene 4 brazos, una cabeza que parece como si fuera tipo el monstruo de la Laguna Negra. Y pues ataca tanto a Rodiano como a Boba Fett. También a uno de los Tusken Raiders que está con él, que es un niño. Y también ellos tienen un Massive, que son los perros o como mascotas que tienen los Tusken Raiders. Que lo vimos también en The Mandalorian y lo hemos visto quizás en algunos otros películas, como por ejemplo Attack of the Clones, cuando Anakin mata a todos los Tusken Raiders, ellos tienen unos Massives como mascotas en su campamento. Así que podemos ver cómo Boba Fett entonces defiende al niño que va a ser atacado por esta monstruosidad, que no sabemos qué tipo de monstruo es, y lo ahorca como Princesa Leia ahorca a Jabba the Hutt, ¿verdad? Con la cadena con que él tenía amarrado en su tobillo, lo ahorca hasta matarlo. Con este acto, cuando llegan al campamento a la tribu de nuevo, parece que el niño le estaba diciendo que él fue que destruyó a la bestia, al animal, pero los jefes de la tribu sí reconocen o saben que eso no puede haber sido y que Boba Fett fue el que lo salvó y le ofrecen agua. De esta manera haciendo un gesto como de aceptación a él dentro de la tribu. Y esto entonces va a ir atando entonces con lo que vimos en Mandalorian Season 2, ¿verdad? El episodio 1, que él tenía su vestimenta de Tusken Raider, ¿verdad? Tenía una bata con el Gaffy Stick y tenía entonces un alma de Tusken Raider. Así que vemos como todo esto se está atando a lo que es Mandalorian y todo lo que hemos visto hasta ahora. Mi opinión del episodio estuvo bueno. Era más o menos lo que yo esperaba, pero considero que el tiempo que tuvieron con los Tusken Raiders o los Sand People se extendió un poco y se hizo un poco lento para mí, como que hizo que se paralizara así la historia. Aparte de eso, la cinematografía, los efectos, todo excelente. Pero sí encuentro que sí un poquito de problemas con lo que llaman el pacing o cómo fluyó la historia dentro del episodio. Pero aparte de eso, nos dio mucho de dónde empezar. Tenemos que también tener en cuenta, son 7 episodios. Así que yo considero que si hacemos la fórmula que utilizan en películas, los primeros 2 episodios van a estar presentando tanto personajes, situaciones quizás pasados, para que entonces en los episodios del centro, quizás 3 4 y 5 es el conflicto y entonces 6 y 7 la resolución a ese conflicto. Y yo considero y pienso que va a haber muchos conflictos en esta serie porque la manera que empezó, Boba Fett no está siendo aceptado como el mafioso o el que está a cargo del bajo mundo. El alcalde como que quiere estar a cargo él y ahí hay un encontronazo. Si estas personas que lo atacaron no son de parte del alcalde, ¿quiénes son? Porque también vimos como decir, un grupo de ciclistas que estaban robando de agua a
residentes de allí de Mos Espa, ¿verdad? Hicieron un símbolo que yo decía, eso es Crimson Dawn, pero no es Crimson Dawn, porque Crimson Dawn es un círculo, ¿verdad? A mitad y con otros diseñitos más. Esto era como un pico. Eso puede ser otro grupo de personas que Boba Fett pueda tener conflicto con él. Pero aparte de esas cositas que yo encuentro de pues, que no fluyó tan rápido, estuvo bueno, me gustó. No le voy a poner puntuación, pero que puede que a muchas personas les guste más que lo que me gustó a mí. Así que esto es más o menos lo que tenemos por ahora. Vamos a ver cómo sigue este episodio. Estoy bastante pompeado, emocionado por ver dónde nos va a llevar esta historia. Así que estén pendientes a los próximos videos. Le doy las gracias por estar en sintonía aquí. Cualquier comentario, cosas que quizás se me haya olvidado, lo hice rapidito, pues como le dije, no me sentía muy bien. No me siento muy bien y entonces, pero prometí que iba a hacer este video y así lo hice. Así que vamos a ver dónde nos lleva esto. Y como siempre quiero acordarles que si le interesa este tipo de contenido y otro contenido, como dije en el video anterior, que lo voy a poner aquí, planes que tengo en el futuro para este canal. No tanto planes, sino proyectos. Y si les gusta ese contenido o este tipo de contenido, me pueden comentar abajo qué otras cosas quisieran ver. Y pueden suscribirse, regar la voz para que otras personas se suscriban. Les pueden dar like a la parte de abajo, que eso nos ayuda mucho al canal para que así se vaya entonces propagando más el canal y el contenido. Y también acordarles que tengo un Patreon que también me ayuda a poder hacer más de estos videos. Y una vez más quiero darle las gracias a todos por estar aquí en Ya Studio y nos vemos en la próxima.